creo que tiempo del mes de febrero. Hay uno que ahora que creo que es destinado. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Horacio, felicitaciones, ¿eh?
felicitaciones, Horacio, por el triunfo de ayer. Sí, el resultado fue injusto. Tendría que haber sido 5-1. Ah, mucho para. Ay, ay. ¿Quiénes estamos? ¿Estamos nosotros solos? No, no hay. Están todos, Mike, te están escuchando todos. No, no. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué pena que no ganaron, Mike. Apareció el otro vocero. Se ve que no estoy en la lista de distribución, César. Después Ganaron hablamos. bien. Qué feo, más feo que todo ese caso de espíritu. No, Buenas, yo lo quiero. hola a todo el mundo. Qué bueno que No me somos escucho una tantos. Bienvenidos a mierda, otro, pero... otro nuevo. Acá, ojo que están todo el mundo. El que no se Eso, silencia sale para claro. todos. Así que Por traten de favor, estar todos chequen silenciados. sus Chequemos los micrófonos. micrófonos. Ujú. Les decía bienvenidos. Un gusto nuevamente estar en ¿Qué? esto que ya se está convirtiendo en un clásico, que son los webinars de SADIT todos los meses. Ahora, antes de darle el pase a la gente del grupo de Gemelar, les cuento que el mes que viene ya está en carpeta un webinar del grupo de imágenes en el diagnóstico prenatal con José Ochoa, Mike Hammer y todo el grupo, que nos vamos a hablar, discutir, interiorizarnos sobre basa previa. Así que, de nuevo, un placer que esto vaya creciendo día a día. Ya tenemos más de 115 conectados y hay alrededor de 300 inscriptos, así que un lujo. Le doy la palabra entonces a los coordinadores, Horacio Hielo, y no sé si está Sandra Susa Casa. Hola, buenas noches. Eh, Sandra creo que estaba de vacaciones volviendo hoy, pero no sé si se va a poder conectar. De cualquier manera, gracias a todos los participantes por presentarse, por conectarse a esta hora. Y les cuento que nosotros con Sandra coordinamos el grupo de embarazo múltiple, embarazo gemelar, y además de los webinars de casos clínicos, decidimos probar de presentar casos clínicos, una mezcla entre webinar y casos clínicos, de tal manera que después de cada caso clínico se pueda profundizar sobre particularmente ese tema. Y para eso contamos con la ayuda de todo el grupo, que hicimos un ensayo la semana pasada y bueno, Martina Rubione, que la tenemos ahí presente, va a hablar sobre el embarazo gemelar y lo que tenemos que ver en los cordones umbilicales de los embarazos dobles, especialmente en los monocoriales. Y presentamos una serie de casos clínicos que fueron aportados por el grupo de interés. Así que para no demorar más, adelante, Martina. Perfecto, bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla y me dicen si se ve bien. A ver, un segundo. Ahí estamos, para el otro lado. Ahí va. Mi impresión para darle mejor dinámica es que después de tocar el caso clínico y terminar de agotar el tema,
con cada uno podemos abrir una mini discusión después de cada caso clínico, así no se pierden los temas. Bueno, muy Se ve bien. perfecto, Martú. Bueno, perfecto. Entonces, arrancamos. Gracias por la presentación y junto con Mariana Esteban en representación de nuestro grupo de interés, vamos a hablar hoy entonces de la evaluación del cordón umbilical en el embarazo gemelar monocorial. Para comenzar, vamos a hablar de un mapa conceptual en el cual abordaremos los distintos temas con una introducción antes de un caso clínico. Vamos a hablar de lo que es la evaluación del cordón umbilical, el número de vasos y las inserciones placentarias, el uso del Doppler de la arteria umbilical en el diagnóstico de las complicaciones del embarazo monocorial, las inserciones próximas de cordón y por último unas palabras de embarazo pseudomonomiótico. Mariam. Estás muteada, Mari. Se vuelve a mutear. Ahí está. Bueno, la pasamos. Entonces, el primer caso clínico se trata de una paciente de 40 años, primigesta, con una hipertensión crónica, medicada con la Beltalol 200 cada 8 horas durante el embarazo. Se presenta con un embarazo gemelar doble monocorial biamniótico espontáneo. Le hicimos todos los controles en el hospital desde el primer trimestre. Presentó en el primer trimestre un screen de bajo riesgo. En la ecografía del segundo trimestre describimos la anatomía, bueno, y la morfología de ambos fetos normales, y el feto A tenía un cordón central que... Ah, me parece escuchar algo. No, ¿Se hay alguien que escucha? tiene abierto el micrófono. Perfecto. El feto A presentaba un cordón central y el feto B presentaba una arteria umbilical única con un cordón marginal. Dale, Martu. Y era una inserción discordante de cordones. Acá vemos las imágenes donde uno de los cordones en la izquierda, Feli, que dice ahí, era marginal y Ana, en el de la derecha, tenía una inserción central del cordón. Vemos la arteria umbilical de ambos bebés y, Martu, otra. Este resultado fue un embarazo que terminó en las semanas 34,5 con una restricción selectiva tipo 1, donde el feto A presentó un peso estimado de 2,615 kg en un percentilo 79 y el feto B 1,760 kg en un percentilo 6, un feto pequeño, con el que era el de la arteria umbilical única. Una restricción selectiva tipo 1 con una discrepancia de pesos del 40%. Estos tenían inserciones de cordón discordantes. Bien, entonces, para comenzar a hablar de la evaluación del número de vasos del cordón, es importante tener en cuenta que se puede realizar en la inserción abdominal, en la evaluación junto con el Doppler alrededor de la vejiga o bien en la inserción placentaria o en asa libre. Con la ayuda del Doppler podemos ver en la foto de la izquierda cómo se encuentra la vejiga rodeada por dos arterias y en la foto de la derecha de la pantalla una arteria umbilical única. La arteria umbilical única es 3 veces más frecuente en los embarazos dobles en relación a los embarazos simples, pero no hay discrepancias entre los embarazos monocoriales y bicoriales. En relación a las asociaciones, siempre que encontramos alguna anomalía, esto ya sabemos dispara la evaluación anatómica completa y la búsqueda de otra anomalía. La arteria umbilical única puede ser aislada o asociada. Hasta un 30% de los embarazos dobles monocoriales que presentan una arteria umbilical única presentan una malformación asociada y las más frecuentes son las cardíacas, neurológicas, gastrointestinales y renales. Hay un pequeño porcentaje de estos, alrededor del 10%, entre el 1 y el 10% en realidad, que pueden presentar una neuploidía y la más frecuentemente descripta en la bibliografía es la trisomía 18. Es decir, que es muy importante evaluar la anatomía y tenerlo presente para el asesoramiento de estos casos. La arteria umbilical única aumenta 3 veces el riesgo de parto prematuro antes de las 28 semanas y 2 veces el riesgo de alteraciones de crecimiento. No sé Bueno, si quiere hacer una discusión o continuamos con el caso clínico número 2. Entonces, diríamos,
Acá, Mariana, el diagnóstico se hizo en el scan de la semana 20, pero No, eventualmente... antes, Ah, no, por ahí eso igual no la quiero spoilear a Martu porque lo justo viene después, pero sí, justo lo habíamos estado charlando, de decir que lo más importante siempre es tratar de evaluar tempranamente dónde están, de dónde salen los cordones, porque eso te ayuda un montón en la evolución y a entender un montón de cosas. Pero bueno, ahí quedó, en las dos que vamos a ver, quedó como que en el scan se describía dónde estaba inserto el cordón, pero en realidad lo no, está ideal es bien, antes, pero ¿no? yo digo otra cosa. Dime. Uno puede en el primer trimestre, con los equipos que hay actualmente, mirar si hay 3 vasos en el cordón. Ah, no, sí, sí, A un seguro. porcentaje Localización y número de importante, claro, vasos. Sí, sí, exactamente. Ok. sí, sí. Bueno, el otro caso clínico, siempre hablando de lo mismo, ¿no? De los cordones. Otra paciente de 39 años. Nuestras pacientes cada vez están más grandes. Primigesta, diabética tipo 1, con un embarazo doble monocorial biamniótico. También un screen de primer trimestre de bajo riesgo. La ecografía del segundo trimestre describimos un cordón velamentoso en el de la izquierda y marginal en el de la derecha, con Doppler normal en ambas, y luego, bueno, inserciones de cordón concordantes. Podemos ver en la placenta que hicimos, bueno, todo lo que pudimos, y se ve en el de la izquierda, bien a la izquierda, el cordón velamentoso y más hacia la derecha el cordón marginal. Entonces coincidía con lo que habíamos visto en la ecografía. Esta paciente se termina en la 28 por un síndrome HELP. Entonces tuvo un peso estimado del feto A en 1,5 kg y el feto B en 1,3 kg, una discrepancia de pesos del 13% y estos cordones presentaban inserciones concordantes. Bien, entonces para hablar un poco de las inserciones placentarias del cordón umbilical en los embarazos monocoriales, como ya estuvimos hablando un poco, es ideal evaluarlas y documentarlas en el primer trimestre. Si la paciente es referida más tarde, por supuesto, ante la primera evaluación deberíamos hacerlo. Y esto es importante porque tiene una íntima relación con los resultados perinatales y también es muy importante para tenerlo en cuenta ante una eventual planificación de una intervención intrauterina en caso de ser necesario frente a alguna complicación. Las inserciones placentarias pueden ser centrales, que son aquellas que están insertos a más de 2 centímetros del borde placentario, como vemos en la siguiente foto. Marginales, aquellos que se encuentran a menos de 2 centímetros del borde placentario, también representado en una imagen fotográfica. Y por último, pueden ser velamentosos, que son aquellos donde los vasos discurren sobre las membranas ovulares para luego llegar a la torta placentaria, como podemos observar en la siguiente foto. Las inserciones anómalas, principalmente hablando de anómalas, siempre vamos a hacer alusión a lo que es marginal y velamentoso, son 8 veces más frecuentes en los embarazos gemelares y particularmente son frecuentes en los embarazos monocoriales. Hasta el 40% de los embarazos presenta al menos una inserción marginal y hasta el 20% al menos una inserción velamentosa. Los cordones velamentosos tienen 10 veces más riesgos de asociarse a restricción de crecimiento, discrepancia de peso al nacer, síndrome transfundido transfusor y resultados adversos, entre ellos incluidos la morbimortalidad. Los marginales encuentran 3 veces más riesgo de preeclampsia y de restricción. Y de esto se desprende que el velamentoso, al aumentar tanto el riesgo, podría ser considerado un marcador independiente de resultados adversos. Por otro lado, más allá de poder documentar cómo es la inserción placentaria, en los embarazos monocoriales es importante tener en cuenta si las mismas son concordantes o discordantes. Concordantes son aquellas en las cuales ambos cordones se encuentran insertos de forma central o de forma anómala, es decir, los dos cordones marginal velamentoso o sus combinaciones. Discordantes es aquella en donde hay una inserción normal y una anormal. En el siguiente gráfico podemos observar la prevalencia de la discrepancia de pesos al nacer y la distribución inequitativa de las placentas en una población de embarazos monocoriales donde se analizó la inserción de los cordones de forma concordante o discordante, pudiendo observar que la discordante presenta más riesgo de discrepancia de pesos y por lo tanto de distribución inequitativa de la placenta en comparación con aquellas inserciones concordantes. Ahora bien,
Si vamos a cada grupo en particular, la inserción normal marginal presentó un aumento de riesgo de discrepancia de pesos del 2 y la normal velamentosa del 6. Por lo tanto, estos embarazos se encuentran expuestos a mayores riesgos. Para volver un poco a los casos clínicos de los que hablamos, el caso clínico uno entonces se trataba de un embarazo monocoreal biamniótico con inserciones discordantes de cordón, donde el cordón se encontraba central, es decir, normal y marginal, y finalizó con una discordancia de pesos del 40%, haciendo relación a lo que es la distribución inequitativa de la placenta, como se puede observar en la línea punteada con amarillo. El caso clínico 2 era un embarazo monocoreal biamniótico con inserciones concordantes, aunque anormales, es decir, una inserción velamentosa y la otra marginal. Finalizó con una discordancia de pesos no significativa y esto se debe justamente a lo que es la distribución equitativa de la placenta en relación a estas inserciones. Ahí, no sé, Juan Pablo Comas había hecho un comentario, no sé si querés hablar, Juan Pablo, o Mike. Juan Pablo preguntaba si pesaba más la inserción anómala que la arteria umbilical única, si no entendí mal. A ver. Si bien ambos factores son de riesgo para restricción, nos preguntaba si creíamos que pesaba más la distribución de la torta placentaria y la discordancia de inserción o la arteria umbilical única. Yo personalmente pienso que es la distribución de la torta placentaria, que la arteria umbilical única es algo que viene adosado al embarazo gemelar, pero que tiene más que ver la distribución. Sí, parecería que la arteria umbilical única con el bajo peso es una asociación, no una relación causal, Exacto. mientras que la distribución asimétrica de los cordones claramente produce una distribución asimétrica Anómalo. de la torta placentaria. Así que Sí. debe ser eso. Y la pregunta de Mike dice si había signos de basa previa. No, porque el que tenía el cordón velamentoso estaba bastante lejos, era más el de arriba, que no estaba cerca del orificio cervical interno. ¿Por qué? Porque estoy obsesionado con esta charla del Basa previa que tenemos que dar y entonces Está este bueno el ejemplo es ejercicio. muy útil, ¿ok? Sí, Para la gente que está haciendo la charla de Basa previa, ¿ok? Perdón, ¿eh? sí, perfecto. No, no pasabas ni cerca del orificio cervical interno. En realidad, vasa previa es una patología no tan infrecuente y en dobles es mucho más frecuente. Y al final del primer trimestre, en el screening de la semana 12, poniendo el box de color en un corte sagital encima del cuello del útero, es cuando uno empieza a hacer el screening de arterias uterinas, ahí fácilmente uno puede descartarlo. Así que deberíamos incorporarlo de rutina, sobre todo en gemelares, me parece. Es tan fácil y Te dura muy espe- poco. Horacio, te espero en la charla del 18 de mayo, ¿ok? Sí, igual me iría más al segundo trimestre, que ya tenés más formado el istmo y por ahí un poco ¿No? más arreglada la distribución del útero. Por ahí en primer trimestre esperaría cómo se define en el segundo, la basa previa. No sé si me equivoco, Mike. Discutamos el 18 de mayo. ¿Te parece, Mariana? Participe. No le spoilemos a Mike el Ya, tema. no No, vale. a mí no. A la chica se está matando, ¿ok? No, no, está bien. Bueno, Bárbaro. continúo. Para continuar, vamos a hablar unas palabras de lo que es el Doppler de la arteria umbilical en el diagnóstico de complicaciones del embarazo monocorial. El Doppler de la arteria umbilical debe ser siempre evaluado. Se recomienda su evaluación en esa libre, aunque debido a las dificultades que conlleva la evaluación en los embarazos dobles, también se acepta la evaluación a nivel paravesical o en la inserción placentaria, siempre teniendo en cuenta que deberíamos usar siempre la misma evaluación para poder documentar el seguimiento del embarazo. Como reparos conocidos, tenemos que tener una velocidad entre 20 a 40 centímetros por segundo con un ángulo de isonación menor a 30 grados y al menos obtener tres ondas iguales en ausencia de movimientos respiratorios para poder evaluar correctamente el flujo de fin de día. El Doppler de la arteria umbilical tiene una utilidad importantísima en la evaluación diagnóstica, estadificación y en el asesoramiento de las principales complicaciones del embarazo monocorial gemelar.
La restricción de crecimiento fetal selectiva en la antigüedad se creía que tenía una única definición que estaba en relación a lo que era el peso fetal estimado de uno de los gemelos por debajo del percentilo 3. Sin embargo, se realizó en el tiempo un consenso Delphi en el cual se incluyeron otros diagnósticos que debían estar juntos para poder hacer el diagnóstico de restricción de crecimiento fetal selectivo. Y en la actualidad, el Doppler de la arteria umbilical es parte de los criterios diagnósticos de esta complicación. Además, una vez que tenemos hecho el diagnóstico, nos sirve para clasificarlo en los distintos tipos. El tipo 1 es aquel que presenta el flujo de fin de diástole presente. El tipo 2, aquel que presenta el flujo de fin de diástole ausente o reverso pero de forma fija. Y el tipo 3 es aquel que presenta el flujo de fin de diástole ausente o reverso y de forma intermitente y podría estar explicado frente a la presencia de una gran anastomosis arterioarterial. Además, la evaluación del Doppler y la clasificación en los distintos tipos nos permite realizar un correcto asesoramiento de los embarazos monocoriales complicados. El tipo 2 parecería ser aquel que está más asociado a mortalidad, anomalías cerebrales y parecería ser aquel que finaliza en relación a estas complicaciones. También presentamos factores de mal pronóstico, como la sobreimposición de un síndrome transfundido-transfusor, la muerte fetal, una edad gestacional precoz de aparición o bien la alteración del Doppler del ductus venoso. Estos factores no están incluidos en la actualidad en lo que es la clasificación de la restricción de crecimiento fetal selectivo, pero en 2024 se propuso una nueva clasificación que todavía está en el tintero, no sabemos si es algo que vamos a tener que empezar a utilizar e informar estos embarazos así, que la divide en distintos estadios. El estadio 2A y 2B es aquel que tiene en cuenta el fin de diástole de la arteria umbilical, siempre hablando del gemelo pequeño. El Doppler de la arteria umbilical también nos sirve, una vez establecido el diagnóstico del síndrome transfundido-transfusor, para poder estadificarlo según los estadios de Quintero y haciendo alusión siempre a lo que es el estadio 3, donde el oligopolidramios se le suma el Doppler anormal de alguno de los gemelos. Para introducir un poco este tema, vamos a hablar de un caso clínico. Se trataba de una paciente de 39 años, primigesta, que no presentaba antecedentes de relevancia y fue derivada a nuestra institución cursando un embarazo doble monocorial biamiótico de semana 20 por una alteración en el flujo de fin de diástole de uno de los gemelos. A la evaluación se observó que ambos fetos no presentaban discrepancias significativas de líquidos amnióticos, las vejigas eran visibles de tamaño normal y ambos presentaban una arteria, un cordón con 3 vasos. A la estimación del peso fetal, la discrepancia de peso fue no significativa y ambos crecían en percentilos adecuados, 47 y 15. Y al evaluar la inserción de los cordones, logramos observar que ambos se encontraban insertos de forma próxima entre sí. A la evaluación del Doppler, el feto A presentó un flujo de fin de diástole presente, pero el feto B presentó un flujo de fin de diástole intermitente. No hubo discrepancias significativas en los picos sistólicos de arteria cerebral media y el ductus venoso de ambos gemelos fue normal. Se planteó ante el hallazgo del flujo intermitente del feto B, ecografía Doppler 2 veces por semana para evaluar el seguimiento. Los crecimientos siempre fueron estables y a partir de semana 28 se estabilizó también el Doppler del feto B. El embarazo finalizó por una cesárea electiva en semana 34 sin una discrepancia significativa de pesos. Como podemos observar en la foto de la izquierda, se encuentran llegando juntos ambos cordones a la torta placentaria y esta es la tinción de la placenta en el postnatal donde podemos observar los cordones insertos próximos entre sí. Por lo tanto, se trató de un embarazo doble monocorial con pesos adecuados, inserciones próximas de cordón y flujo intermitente de arteria umbilical del feto B, que luego se estabilizó y finalizó con 2 recién nacidos vivos y sin discrepancia significativa de pesos. Vamos entonces a hablar un poco de lo que son las inserciones próximas de cordón. Se define como la distancia entre las inserciones placentarias de menos de 4 centímetros o por debajo del percentilo 5. La incidencia en embarazos monocoriales es de alrededor del 3% y se encuentra íntimamente asociado a un flujo de fin de diástole intermitente de la arteria umbilical, lo cual podría estar asociado a la presencia de una anastomosis arterioarterial. Se cree que esta anastomosis suele presentar un mayor diámetro y por lo tanto una menor distancia entre los cordones de los gemelos, lo cual podría llegar a tener una menor resistencia vascular y ante
cambios hemodinámicos, puede haber desequilibrios pequeños ante los cuales los fetos sean muy susceptibles y un deterioro repentino lleve a una exsanguinación rápida y masiva en dirección inversa, llevando a una lesión grave cerebral en el caso de la muerte de un cogemelo. Por lo tanto, ¿qué implicancia tiene en estos embarazos tener una inserción próxima de cordón en relación a no tenerla? En este análisis retrospectivo de 2025 se analizó un grupo de embarazos monocoriales para reevaluar los resultados en relación a si presentaban o no en las inserciones próximas de cordón y se compararon los resultados de los grupos en relación a si tuvieron que requerir una intervención o no. Se evaluaron alrededor de 1.300 embarazos monocoriales, de los cuales solo 59 tuvieron una inserción próxima de cordón y esto representó un 4,5% de la población total. Las inserciones próximas de cordón se encontraron asociadas a un doble de casos de restricción de crecimiento fetal y la mayoría de estas restricciones fueron restricciones tipo 3. A su vez también se encontró un aumento del riesgo de tener un Doppler anormal sin cumplir un criterio definitivo de alguna complicación como una restricción. Y el número de síndrome transfundido transfusor fue menor y en consecuencia fueron menores las intervenciones que se necesitaron. Sin embargo, al analizar el grupo que sí tuvo una intervención, se encontró una menor tasa de sobrevivientes a la alta hospitalaria. Cabe aclarar que las intervenciones ante la presencia de una inserción próxima de cordón son técnicamente muy dificultosas, es muy difícil franquear esta anastomosis arterioarterial y suelen quedar anastomosis residuales que son las que estarían en consecuencia a la menor sobrevida. Ahora bien, ¿qué sucede en el grupo reducido de casos de pacientes que presentan un flujo de fin de diástole intermitente de la arteria umbilical pero con pesos adecuados y presentan una inserción próxima de cordón? Si bien la bibliografía es bastante acotada porque son casos muy poco frecuentes, se encontró que están expuestos a mayor riesgo de resultados perinatales adversos, aunque se encuentran pocos definidos, y dentro de estos podríamos hablar de la mortalidad aumentada, también del nacimiento prematuro e incluso del distrés neonatal en relación a la prematuridad. Sin embargo, alrededor del 50% de estos casos logran normalizar el Doppler a lo largo de su gestación y por lo tanto de esto se desprende que la inserción próxima de cordón debería ser considerado un marcador de riesgo independiente del peso fetal. Y por lo tanto, tal vez para abrir un poco a la discusión, lo que deberíamos plantearnos es, si en estos casos el Doppler normaliza, deberíamos finalizar el embarazo a término o si más allá de que el Doppler se normalice debido a la patología vascular subyacente, deberíamos adelantar la finalización del embarazo. No sé, Doc, si quiere abrir la discusión o continúo. Sí, bueno, es una situación que yo personalmente hasta hace poco no conocía. Eh, Creo que tuvimos a propósito de un caso que nos refirieron. No sé, Lucas, estás por ahí, ¿no? Creo que vos estabas dando una charla y alguien te preguntó sobre el tema. Estoy. Sí, Sí, di una charla y comenté el artículo nunca habíamos visto, o si habíamos visto no nos habíamos percatado. Y como siempre es muy difícil ver lo que uno lo que uno desconoce. Entonces, hice el comentario y dije, ojo, me parece que vamos a tener que empezar a prestar atención a los cordones cercanos. Y a la semana me llama Sergio Liendo, que estaba evaluando la paciente de Ernesto Beruti. Y me dice, che, tengo y es esa placenta que salió ahí, que es una paciente esa paciente de Beruti. Y yo le dije, me llamás, pero yo no vi nunca. Y dice, pero ¿cómo no viste nunca? Yo le presté atención y detecto esto porque te escuché la semana pasada. Y digo, bueno, nada, miremos y ahí empezamos a seguirlo y después a partir de ahí tuvimos algunos más. Y nada, interesante, da la impresión de que obviamente me da la impresión que así como tener las inserciones asimétricas,
tener inserciones tan cercanas parece ser un riesgo extra también. Que entre paréntesis, cuando uno ata todo, pareciera ser el problema de los monoamnióticos, los que tienen inserciones parejas y tienen esos riesgos de muerte de uno y muerte del otro, que por ahí, y creo que Lisbeth Lewis lo dice lo comenta en algunos papers, tendría más que ver por el riesgo de desequilibrios vasculares hemodinámicos masivos y agudos, la muerte de los monoamnióticos, más que el entrecruzamiento de los cordones. Así que bueno, prestar atención a eso hoy. Lucas, ahí creo que en la foto de la placenta se ve claramente por qué estos embarazos tienen menos diferencias de peso, porque si están muy cerca los dos cordones, la distribución placentaria tiene que ser parecida. Y el otro tema también explicaría por qué tienen menos síndrome de transfundido transfusor, porque tienen una gran anastomosis y deben tener un montón de anastomosis porque los vasos salen muy juntos, así que debe haber poca chance de que haya discrepancias de peso y de síndrome de transfundido transfusor. Pero también quisiera algún comentario tuyo, Lucas, porque hace poco, el año pasado creo que en un procedimiento por un síndrome de transfundido transfusor, en la mitad del procedimiento alguien se dio cuenta que los cordones estaban insertos muy próximos, ¿no? Y eso técnicamente es muy difícil de dicorionizar con láser. Sí, ese era un caso más complejo, un caso del Hospital Fernández, ese era más complejo todavía, en realidad fue más complejo después. Los cordones estaban próximos, pero por otro motivo. Pero sí, efectivamente, fíjense, incluso si uno mira esa placenta, es imposible dicorionizar eso aunque uno quisiera. Por suerte, tienen más baja tasa de transfusión transfusor y lo mismo pasa con los monoamnióticos, que tienen baja tasa de... Pero ahí sería imposible separar las circulaciones. Totalmente Lucas, imposible. y una Por eso, pregunta, claro. por Sí, eso sí. el trabajo original dice que la cantidad de procedimientos es menor, pero cuando tenés un procedimiento la mortalidad es mucho mayor, porque es difícil de solucionar. Claro. Sí, esa pregunta ya la había hecho, es ¿qué haces? Si lo diagnosticás antes, te das cuenta que tenés ahí muy cerca o entrecruzados los vasos, si directamente no intervenís y esperás que la naturaleza opere o te metes y sabes que te va a ir mal. Avisando, ¿no? Por supuesto, vos podés asesorar al paciente y decir, mira, vamos a hacer esto, pero hay tanta chance de que no te quede uno o ninguno de los dos. Por eso, si tenés el diagnóstico prenatal, lo Mira, haces no igual. sé, no tengo la respuesta, pero personalmente Bueno, yo miraría, si, si, si como parece ser, no hay discrepancias severas de peso, y eventualmente en los casos que no tenga muy alterado el Doppler, una alternativa intermedia sería hacer la vieja amnioreducción para Claro, ganar tiempo sin solucionar el tema de síndrome de transfusión sí, transfusor. Eso sí, no va a es buen solucionar planteo. si uno tiene una anomalía del Doppler que produce, digamos, un Doppler patológico en uno o en otro feto. Pero bueno, por ahí ganamos algo de edad gestacional. yo, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, después Claro, también una está pregunta José. de No sé si es José. momento de hacer preguntas o no. Sí, sí. Eh, me- yo no sé nada de la cercanía de los cordones y, digamos, me estoy desayunando con esto, pero lo que digo es, no debe ser muy fácil sacar una conclusión, digamos, con una evidencia científica muy robusta, ¿no? Cuando estás hablando de... Entiendo la parte clínica de que sea dificultoso hacerlo, pero digo, ¿cómo podés hablar de los riesgos? Digo, ¿la evidencia es clara? ¿Se pueden sacar las conclusiones verdaderas de si es más riesgoso o menos riesgoso solo por la cercanía de los cordones? Me parece difícil de probar a mí, pero no revisé la bibliografía, por eso les pregunto. Pero sí, porque los ecuador, o sea, vos determinás el ecuador y cuando tenés tan cerca el cordón, no tenés el ecuador, o sea, no lo puedes delimitar. ¿Me equivoco? No sé, César y... No es esa la pregunta. no, pero yo eso es lo que dije. La parte técnica de hacer alguna cirugía la entiendo. Lo que yo hablo es de riesgos. Para evaluar verdaderos riesgos de esto, me parece que no debe ser tan fácil de medir, de probar y de confirmar. Esa es mi pregunta, pero de nuevo, como no lo sé, por eso lo estoy preguntando.
Da la impresión, Flor, está perfecta la pregunta, da la impresión de que es un dato que tendríamos que empezar a mirar y consignarlo. Incluso hay definiciones técnicas, ya a qué le llamaríamos cordones Claro. próximos. No me acuerdo, no sé si lo dijo Martina, pero Sí, sí. creo que Sí. son 4 centímetros o una cosa así. 4 centímetros. Entonces va a haber que empezar a consignarlos y ver cómo evolucionan. En realidad es algo que da la impresión que no le hemos prestado atención. Hace poco nosotros mandamos una carta, salió un paper y mandamos una carta, porque revisando toda la evidencia que había, pareciera ser que hay evidencia suficiente para decir, che, estos tienen más riesgo, que es lo que vos estabas preguntando. Ahora, no sabes cuánto, no sabes cómo, no sabes si, porque esto agrega, che, si yo tengo una anastomosis arterial grande, que es la que aparentemente produciría ese patrón alternante, que claramente el patrón alternante ya por lo menos mostrado, porque fíjense que esto es todo lo contrario, conocíamos el patrón alternante de los cordones muy lejanos, que eran los del tipo 3, que generalmente tienen cordones, y hay un subgrupo, pareciera, que cuanto más cerca están los cordones, tenés menos restricción, pero desde el punto de vista hemodinámico se comportarían parecidos al tipo 3. Y se suma otra cosa, que en el tipo 3 no ocurre, que es que en estos cordones tan próximos, alrededor de las 28-30 semanas, ese patrón tiende a corregirse. Y ahí sí, la poca evidencia que hay, que fueron los holandeses que empezaron a prestar atención, parece que si no se corrige, el riesgo de muerte ahí sí pareciera, estoy seguro que si le pusieran los límites de confianza no demostrás nada, pero pareciera que, lo cual tiene algún sentido por lo que uno ve en los otros. El riesgo de ese patrón alternante es el riesgo de muerte abrupta sin ningún tipo de deterioro, es decir, de accidente hemodinámico, que en los tipo 3 está documentado, ¿no? Es 15% de riesgo, 10-15% de riesgo de muerte cuando todo venía razonablemente estable. O sea, yo Por creo eso, que hay que armar la evidencia todavía, ¿no? por eso, y perdón, me meto, pero para completar lo que viene, el hilo, lo que viene, por eso es que decimos, si los monocoriales no complicados se terminan en semana 36, ¿cuándo lo terminas? ¿Es un no complicado, pues se normalizó el Doppler y tienen peso adecuado? ¿O uno ya sabe, ojo que tiene los cordones próximos, que seguramente tiene una anastomosis arterial grande, los adelantamos como si fuera una restricción tipo 3? Eso es una de las tantas cosas que no sabemos, ¿no? Perdón Por que me ahí adelanté, estaban Mike fisiológicamente, y José. sí, Sí, perdón. José tiene la mano levantada primero desde hoy y después Mike. Bueno, hola, buenas noches, muy interesantes las presentaciones. Eh, la pregunta es, porque habitualmente nosotros venimos midiendo en los gemelares la distancia entre cordones y habitualmente la estamos informando. Eh, el tema es si estos 4 centímetros son estables a lo largo de de la gestación, porque veo que yo no lo sabía, veo que hay tablas de percentiles. Entonces, si esa distancia de 4 centímetros es a través de toda la gestación, o los cordones se pueden ir separando a medida que las placentas crecen. Por Sí, otro lado, si las anastomosis son siempre arterioarteriales en estos casos, o también puede haber anastomosis arteriovenosas. Esas serían las 2 preguntas. te respondo la primera porque la segunda no la sé. Muy buena pregunta, pero es lógico que han puesto 4 centímetros, pero claro, no es que se separan, sino que la placenta crece. Claro. Claro, Entonces, 4 centímetros en la semana 16 no es lo mismo que 4 centímetros en la 30. Entonces, por eso hay tablas y dicen percentilo 5 o menos. bien. Yo creo que 4 centímetros, no me fijé, pero debe coincidir cerca del percentilo 5 a término, a 35 semanas. Pero sí, es Esto correcto. porque el mejor momento para medir la distancia entre los cordones, y que uno lo puede ver claramente, es semana 12, y eso Y yo debe ser creo que tiene 4 que ser una centímetros es práctica. enorme.
claro, una práctica rutinaria, pero 4 centímetros en ese periodo es muy, una distancia muy seguro. importante. Entonces, bueno, Ay, estaría bueno conocer esa tabla. Y probablemente, José, haya que empezar a prestarle más atención a este tema. Nosotros, mira, para que tengas idea, y como decís vos, hoy nosotros a la mañana le dimos una mano a la gente del Fernández, una fetoscopía que tenía 19 semanas, 18 y media, y la distancia era de 4 centímetros. Entonces, abrimos el paraguas, ojo, que puede ser una fetoscopía difícil, y esos 4 centímetros parecían una eternidad. No había ninguna cosa que cruzara en forma directa, como muchas veces hemos visto, así una anastomosis, y cero problema. Abrimos los paraguas, que podía ser difícil de coordinarlo, ¿no? Cero problema. O sea que también es probable que si tenemos 4 centímetros de diferencia o 3, también empecemos a estudiar, a mirar, porque no tenés que buscar todos los vasos de toda la placenta. Che, ¿qué va de cordón a cordón? A tener una idea y revisar a ver si hay alguno de esos vasos que cruzan el cordón, qué características tienen. Sobre todo yo me lo imagino desde el punto de vista técnico. Perfecto. Me parece que este caso en particular tenía una anastomosis vena a vena. Yo no recuerdo, pero Sí, en este caso que está la foto, que era el caso del maestro Arterio arterial. Beluti, Este arterial arterial. arteria arterial tenía, pero no sé si no Enorme. tenía una vena a vena. La flecha esa amarilla es una arteria arterial. este caso, como se veía antes, es prácticamente a los efectos lo que se dice, lo que dicen los que hacen más fetoscopía en Europa y todo, dice, esto es intratable. Si uno tuviera que dicoronizar, y vos ves esa, porque no es cordones cercanos, entran juntos, casi entran unidos. Eso dice, es imposible de dicoronizar. Y además, después, si mirás el Ecuador afuera, también es difícil de ver el Ecuador. Tal cual. Mike, Claro, esto es muy fácil para expertos, pero esta charla no es para solamente para expertos. La placenta anterior te facilita esto en un primer y segundo trimestre. La placenta posterior es muy difícil en un segundo trimestre. Por lo tanto, lo que uno tiene que sugerir a la gente que no tiene experiencia, inserción de cordón en un primer trimestre. No importa la distancia. Después que la veo a Otaño y a Hielo, en el italiano es un tema diferente. Pero decir que están próximos los cordones en un primer trimestre en una placenta posterior. Me parece. tal Sí, cual. como regla mnemotécnica. Qué sé yo, los que hacemos mucha ecografía todo el tiempo, cuando vos apoyás el transductor en la E1, bueno, en la screen del primer trimestre, y ves cercano los cordones en el mismo corte, y ahí empezá a mirar. O sea, seguila más de cerca. Yo me voy poniendo mensajes de notitas de cordones cerca, como para ir teniendo yo misma la alarma de seguir registrando si eso se sigue viendo o se me separan porque creció la placenta y se me separa un poco. Pero Sí, me parece que Mariana, pero ahí vos ves siempre no, no, pero bueno, monocoriales. pero si fuera Para el un resto de la gente que ecografista, tiene no. placentas posteriores, si ve un monocorial en el interior y te la manda a vos, es Sí, importante saber eso y el tipo puede ayudarte de alguna manera. ¿Ok? por supuesto, por eso si vos en el primer corte ves los dos cordones en el mismo corte, ahí prestar un poco de atención. No sé, como para tener un punto de decir cómo sé si está cerca o no está cerca. Después, porque fíjate que si el 3% es el que tiene menos de 4 centímetros, no tiene sentido medir la distancia a todos los embarazos gemelares. Es como que Y, te llevaría un tiempo innecesario, salvo que vos lo veas junto. perdón, y lo último que digo, pero retomo ahí lo que dice Mariana, que me gustó lo que dice. En última instancia no nos cambia conducta en el primer trimestre menos que menos. Es un área que está buena para investigar, pero no hoy para cambiar conducta, no afecta la guía de seguimiento que tenemos para nada, y es más bárbaro para lo que por ahí hacemos una franela intelectual de esto. Llegado el caso, si pescar un patrón alternante es una señal de riesgo seguro. Entonces, ahí sí tengo que parar. Pero eso lo pesco si yo sigo la guía, porque estaría haciendo el Doppler umbilical a la 20, a la 22, a la 24. Entonces, es decir, no nos compliquemos, es cierto, digo,
hay que hacerlo. A los que nos interesa ir registrando, porque todavía es una pregunta de investigación. Y para terminar también, como muchas cosas, no todas, a veces al final del primer trimestre es más fácil ver algunas cosas que más adelante. Así que no cuesta nada poner el color y ver dónde se inserta. Bueno, seguimos. Creo que queda un Listo. casito. Sí, queda un caso. Muy bien, el caso clínico número 4 se trata de una paciente de 36 años, tercigesta con un parto y un aborto previo, cursando un embarazo espontáneo doble monocorial biamniótico, como podemos observar en las siguientes fotos. En la semana 10 se observa un único saco gestacional con dos sacos amnióticos y dos fetos vitales. Y en la semana 12 pudimos documentar una inserción de los cordones en la placenta anterior que impresionaba próxima. En la semana 16 logramos ver correctamente la membrana intergemelar que está marcada con las flechas amarillas y en la semana 18 también logramos ver la membrana intergemelar y ambos cordones próximos entre sí, no entrecruzados. En la semana 20 la evaluación de la membrana intergemelar fue dificultosa, no pudimos individualizarla y con la ayuda del Doppler color vimos el entrecruzamiento de los cordones, diagnosticando así una septostomía espontánea y un embarazo pseudomonoamniótico. El embarazo finalizó por una cesárea electiva en semana 33 con dos fetos vivos y sin una discrepancia significativa de pesos. Podemos observar previo a la tinción la membrana que se encontraba separando ambos cordones y luego de la tinción ambos cordones próximos entre sí y como venimos hablando con una distribución de una torta placentaria que parecería ser bastante simétrica. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de lo que son los embarazos pseudomonoamnióticos. Se lo define como un embarazo monocorial bioamniótico que se transforma de forma funcional por una ruptura espontánea o iatrogénica de la membrana intergemelar y termina siendo un embarazo monocorial monoamniótico. Tiene una incidencia desconocida, alrededor del 2% fue la incidencia reportada en una serie de embarazos monocoriales complicados. Dentro de los factores de riesgo podemos encontrar una coriamionitis, las intervenciones fetales, ya que algún porcentaje suele ser iatrogénico, un polidramnios, un trauma abdominal y hoy por hoy la inserción próxima de cordón también podría ser considerada un factor de riesgo. Los signos de sospecha ecográfica es la evaluación de una membrana intergemelar previamente observada y ahora con una dificultad en la individualización o ausente o incluso que se encuentre interrumpida. La visualización de ambos fetos a los lados de una misma membrana. El entrecruzamiento de los cordones en un embarazo monocorial biamniótico y un polidramnios en ambos sacos con hallazgos compatibles con síndrome transfundido transfusor. En relación a lo que es el seguimiento y la finalización, si bien la bibliografía no logra expedirse, se acepta que deberían ser seguidos y finalizados estos embarazos como los embarazos monocoriales monoamnióticos. No hay demasiada evidencia tampoco que respalde el seguimiento internado o el seguimiento por ambulatorio de estos embarazos, pero sí debe ser más exhaustiva a partir de la viabilidad. La finalización, previa maduración por supuesto y sulfato de magnesio, se encuentra planteada entre la semana 32 y 34. Así que a modo de conclusión y para finalizar, es importante tener en cuenta la evaluación y la documentación del número de vasos y la inserción placentaria de los cordones en primer trimestre idealmente. La arteria umbilical única es 3 veces más frecuente en embarazos múltiples y hasta el 30% presentan una anomalía asociada. La inserción velamentosa debería ser considerada un marcador independiente de resultados adversos. En los embarazos monocoriales, las inserciones discordantes se asocian a una mayor discrepancia de peso al nacer y es un marcador indirecto de resultados adversos. El Doppler umbilical es una herramienta imprescindible para el diagnóstico y seguimiento de las complicaciones más frecuentes de los embarazos monocoriales. Las inserciones próximas de cordón, como ya hemos visto, son consideradas un marcador de resultados adversos independiente del peso fetal y su identificación es útil o debería ser útil para el asesoramiento. Se encuentra asociada a una mayor tasa de restricción de anomalías en el Doppler y a una menor tasa de síndrome transfundido transfusor.
Y también, como ya hemos hablado, se asocia a peores resultados perinatales luego de intervenciones, ya que estas son muy dificultosas. Por último, el embarazo pseudomonoamniótico es algo que deberíamos tener en la cabeza al observar un embarazo monocoreal biamniótico y ante la dificultad de la evaluación de la membrana intergemelar en ausencia de otros signos de complicación. Y el seguimiento y finalización deberían realizarse según el protocolo de embarazo monocoreal monoamniótico. Muchas gracias. Un aplauso para Marto. Yo nada más que quería hacer un comentario de este último caso, porque, muy bien. Un comentario sobre este último caso, porque en realidad en nuestro medio el porcentaje de cesáreas en embarazos no complicados únicos es altísima, en dobles es mucho más, pero en otros lugares se toma muy en cuenta si hay que hacer un parto vaginal o un procedimiento de cesárea. Y si uno tiene catalogado desde el inicio del embarazo que es bicorial, perdón, que es monocorial biamniótico, no está contraindicado un parto. Lo que quiero decir es que si, aunque nosotros, fíjense el último caso, inicialmente fue catalogado como monocorial biamniótico y en la semana 20 se transformó en un monoamniótico. Y eso contraindica un parto vaginal. O también indica un adelantamiento o finalización adelantada del embarazo. Así que yo diría que no solamente hay que prestarle atención al tema de la inserción próxima del cordón, que no le habíamos dado bolilla hasta ahora, porque hay mayor riesgo de estas anomalías del Doppler, sino porque tienen mayor riesgo de que se transforme en un monoamniótico en forma espontánea. Mike, Horacio, cuando vos ves un monocorial y sospechás un entanglement, medís el entrecruzamiento. flujo, sí, entrecruzamiento. Está Medís, practicando en inglés. bueno, ok, no te enojes. ¿Medís el flujo en diferentes lugares de ese nudo? ¿Por qué? Buena pregunta, no sé. Lo que le ocurre, no, pará, sí sé. El tema es que en el nudo vos no podés saber el vaso a qué feto corresponde. Ah, ¿Se entiende? No sabés si corresponde al Sí. feto A o al feto B. Entonces ahí tenés que medir el Doppler del cordón umbilical cerca de la inserción del abdomen o al lado de la vejiga, porque no tenés Ok, forma de identificar de qué feto es. ok. Y no lo puedes seguir de alguna manera, no. Y no, porque vos viste bueno, no sé si viste alguna vez No, sí, claro que no, vi, pero son claro esas que vi. fotos Por seguramente. eso te ¿Cómo pregunto sabes a de vos qué? eso, que vos sabés esto. No, no, Sí. no, no. No, no podés seguir, no podés, proviene. La verdad que veo muchísimas caras conocidas. La verdad, bárbaro, más de 200 personas hubo en algún momento dado. Muy bien, Martina. Está Leo Muy bien, Lozada muy también. bien, Mariana. Sí, Escúchame, hay Leo mucho, sí, Lozada, sí. mirá. Muchísima gente conocida y no, también interesada en los temas. Tengo ¿Hay una alguno que pregunta quiera? media Sí, pesada por el tema de la evidencia, de nuevo, pero eh, nosotros hace poco estábamos revisando arteria umbilical única en embarazos únicos, ¿no? Y cómo son esos marcadores que al principio parece que todo tiene mucho riesgo y después uno va encontrando que la verdad que los riesgos no son tantos. Entonces, me imagino que también debe ser más difícil si bien es más frecuente la arteria umbilical en embarazos, la arteria umbilical única en embarazos monocoriales, digo, todas las conclusiones que uno saca, digo, también me parece que debe resultar más difícil separar cuánto es la contribución o cuánto es un marcador de que por ahí la placentación no está funcionando bien y tenga más que ver con eso y poder utilizarlo como marcador antes de definirlo como riesgo. No sé si se entiende lo que digo, como que Sí, sí. Tal cual. eh, Yo te completaría para decirlo en forma científica. Hay eh, tantas cosas que están mal a veces en la arteria umbilical única que si uno hiciera un multivariado, ah, probablemente casi se anularía. Me parece que la asociación con inserciones anómalas, con restricción y todo eso,
de empezar mucho más y lo otro debe ser una asociación, tal cual. Bueno, de hecho, viste que dijeron 30-40% de los monocoriales tienen inserción anómala del cordón. No termina siendo un hallazgo normal si el 40% tienen eso, no es parte de la normalidad de los monocoriales. Tal cual. Sabino Una tiene la cosa mano es levantada. inserción anormal y otra es arteria umbilical única. Digo que lo que decía Horacio, me da la sensación que quizás tiene más que ver con una asociación o podría ser como un marcador de riesgo, si querés, que algo como con demasiado peso científico, me parece. Sí, sí, independientemente si un marcador te sirve como un buen predictor por una asociación, es bueno. Pero César, esto sirve para la gente joven. Busquen Sí. inserción y arteria umbilical única antes de semana 15, 16, ¿ok? Sabino, Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Muy buena la reunión, los felicito a los presentadores también. Eh, a mí por ahí la sensación que me da después de estas presentaciones es que como que, bueno, no sabemos bien todavía cómo funciona realmente todo este mecanismo del síndrome de transfusión feto-fetal, porque al final los estudios van más por el lado de ver cómo tratarlos y si el láser sirve o no sirve y cómo va la sobrevida, pero por ahí la fisiopatogenia queda un poco de lado, porque al final no importa cuál sea la fisiopatogenia, lo que vos querés es tratarlo y que le vaya bien. Entonces, por ahí me pienso, ¿no? Como creo que en primer lugar haría una diferenciación grande porque por ahí se puede prestar para la confusión. En cuanto a arteria umbilical única y restricción, me parece, por ahí lo podemos debatir un poco, tiene más que ver, sobre todo aparece cuando el feto restringido es muy restringido. O sea, cuando es muy chiquito, ahí está más frecuentemente asociada. Y por eso a mí se me ocurría que eso, y un poco como lo pienso, como que es casi como le quedó tan poquita placenta y apenas un vasito chiquitito y daba un paso más y era un trap, porque se quedaba sin placenta directamente. Esa sensación me da, no digo que sea así desde el punto de vista de la fisiopatología, pero arteria umbilical única en monocoreal con restricción me parece que aplica a ese, o es más común verlo en ese feto bien, bien chiquito. Eh, y después en cuanto a la inserción cercana entre ambos cordones, se dijo cosas que por ahí me hacen pensar, me lo dijo Lucas, que si los cordones están cerca por ahí, entonces, eh, digamos que, perdón, que el monocoreal, por ejemplo, monoamniótico, podría ser que el problema no sea tanto el entrecruzamiento, sino las inserciones cercanas. Y después cuando vamos a un monocoreal biamniótico que tiene septostomía espontánea, también parece ser el caso, o sea, se comportarían más como un monocoreal monoamniótico y ustedes mismos dijeron que quizás sería la conducta indicada tratarlos como monoamnióticos, cuando probablemente no haya tanto entrecruzamiento de cordón, sino que abona más la teoría de que acá el problema es hemodinámico puro. Y quizá pensándolo un poco más, por eso digo que creo que nos falta todavía información en estos casos tan raros, a lo mejor la conexión entre ambas bolsas estaba desde un principio, solo que no somos capaces de verlo y una conexión muy, 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 muy pequeñita quizá, que después con el tiempo se agranda y que tiene más que ver con estos cordones cercanos que ya estaban un paso, dabas un paso más y te hacías monoamniótico. Quedó quizá como ahí, como en un pasito intermedio. Eh, igual creo que, y digo, es lo último, eso en cuanto a como más fisiopatología, pero no estoy hablando de la base, digamos, de evidencia, Flor, que vos por ahí decías, ¿qué evidencia hay? Sino son tan poco frecuentes estos casos que juntar un grupo importante para demostrar números me parece que es difícil. Entonces, bueno, esto es opinión de expertos en cuanto a lo que han vivido Hagamos un Lucas, multicéntrico Horacio. ahí. sí, 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 pero igual, a veces es una opinión son de no tan expertos, pocos. ¿viste? Claro, No. no, igual Claro, en Bueno, el por primer eso, caso a pero lo mejor confundió un poco el tema de la. Yo creo que eso era un dato, pero lo más importante en ese caso era la inserción melomatosa versus la inserción central. O sea que, bueno, justo también bueno, tenés eso arteria sí, umbilical ojo que eso sí única. está documentado, Entonces es ¿eh? como que Tienen publicado no ustedes, sé qué peso, claro. lo tienen publicado junto con la gente de Holanda, con las tinciones placentarias y lo han visto. Esto ya me parece mucho más fino. Digo lo último porque estoy hablando un montón.
Y todavía más, o sea, es raro tener monocoriales biamnióticos con inserciones juntas y mucho más raro que se compliquen con un síndrome de transfusión feto-fetal, porque encima vos decís, si están cerca y tienen conexiones gruesas, ¿por qué van a hacer un síndrome de transfusión feto-fetal al final? Entonces, me falta completar la idea o nos falta por ahí del punto de la fisiopatogenia, pero si lo hicieran, y esto lo preguntaron, creo que dependerá mucho de la edad gestacional, pero en el perdido por perdido, digamos de alguna forma, uno podría decir, bueno, a ver, si no son viables todavía y no los puedo sacar, podrías intentar entrar y ver si son separables o no, si es que comparten o no estos vasos troncales que al final le pertenecen a ambos, y también en otros lugares probablemente considerarían una oclusión de cordón. Hasta ahí llego. Gracias. Muy bien, muy buen resumen, Sabino. Bueno, no sé si hay más preguntas, dudas o comentarios que alguien quiera hacer. Estamos en horario. Muy bien. Horacio, Horacio, sí. Daniel No, no, preguntó. dale, Eso, dale, había Juliana. preguntas en el chat. Sí, Daniel preguntaba si la posibilidad, hablaron de la posibilidad de medir el Doppler en la arteria umbilical, porción paravesical. En cuanto a esto, ¿hay tablas específicas o se usan las mismas tablas de cordón? Buena pregunta, no sé. Lo que pasa que en esta, quizás en gemelares uno tiene una clasificación un poco más grosera que el percentilo 95. Entonces, es flujo ausente o reverso y por ahí no necesitas tablas en el lugar donde lo tomes. Pero no Yo sé creo la que es respuesta. muy subjetivo también eso, me parece, ¿no? No, bueno, pero hay una técnica de Doppler que tiene que tener una técnica adecuada con Sí, de acuerdo. un PRF que esté bien marcado. Digamos, cuando uno hace mal el Doppler, hace mal el Doppler uno. Así que más allá de eso, digamos, lo más importante en un cordón umbilical es saber si tiene flujo reverso, Así fijo, es. alternante o normal. Pero no Gracias. sé la respuesta. No sé si tienen Nosotros no valores cambiamos las diferentes. tablas. No, No, no cambiamos. no hay tablas específicas hasta donde sé. Y Lisbeth en Bélgica, ella decía que, me dijo, y ahí es donde yo cambié la forma de trabajar el tema de los monocoriales, era que utilizaba la inserción placentaria del cordón precisamente porque era donde mejor se expresaba hemodinámicamente el cambio. Claro, es mejor Entonces el vos valor ahí ahí. podías detectar mucho mejor, aumentando la velocidad de la onda para poder tener bien graficado y poder diagnosticar entre los distintos tipos de restricción selectiva. Y ahí yo me quedé con eso y me fui del paravesical siempre que pude. O sea, lo hago sí, solo sí, no me queda otra, pero si no me voy de adentro del feto. Pero bueno, trato de seguir el cordón y estar segura. Pero bueno, hasta donde sé no hay tablas específicas, debería buscar. Tarea para el hogar, voy a buscar. Cuando yo estuve revisando, no, o sea, todas las tablas son en asa libre, pero siempre se hace como la aclaración de que se pueden usar las otras ante la dificultad técnica de que no podamos usar una asa libre por un oligoamnios o por alguna patología subyacente, pero no encontré tablas específicas de paravesical. Entiendo que hay tablas para vesical, para asa libre y para próximo a la placenta. Lo que uno tiene que tener en cuenta en ese caso es que mientras más próximo a la placenta estamos, tenemos una impedancia menor, es decir, Tal cual. tenemos una diástole de mayor tamaño y por lo tanto un cambio en el IP, es decir, mientras más cerca del feto, que no se sabe muy bien por qué, pero fundamentalmente porque la resistencia está directamente proporcional a la longitud del circuito. Entonces, si estamos muy cerca del bebé, tenemos mayor cantidad de circuito por delante y por lo tanto la resistencia es mayor. Entonces, cuando uno tiene cerca del feto una velocidad diastólica
muy baja, uno debiera buscarlo en asa libre o próximo a la placenta. A ver, José, te puedo hacer una Y en pregunta ese caso, aprovechando ahí. perdón, y en ese caso Perdón. elegir el mejor. En Digamos, este cuando uno caso, tiene yo eso, elegiría el elegí el mejor. mejor. Está Sí, bien, Ok, yo elegiría el mejor, pero yo no también. sé si hay a consenso en ver, eso. a una pregunta a los expertos para que los ecografistas de las trincheras lo tomen. ¿Está mal decir, si yo veo paravesical, que estoy seguro qué feto estoy evaluando, sin Sí, tomar ningún mucho, y tengo diástole en la umbilical paravesical, sí, ya hice mi screening, es decir, sí. hice mi screening y la puedo venir en 2 semanas. Ahora, si tuviera alguna duda, entonces tengo que ir a hacer todo eso, ir a confirmarlo Exacto, en NASA exacto. libre. ¿Estarían Como bien para no decir decir, eso? como para no decir hay flujo ausente, bueno, capaz que si lo busco más cerca de la inserción placentaria, el flujo no va a estar ausente, sino que va a ser un bajo flujo, pero va a estar presente. Y entonces eso es lo que hay que tener en cuenta en la valoración Doppler. Está bien, Lucas, pero Está bien, pero es para perdón. saber para qué haces esa discriminación, o sea, para qué te sirve. O sea, lo que vos querés no, es detectar, ¿para qué lo medís? Para detectar la patología, la complicación y para decidir algo. Si no, Sí, sí, para decidir o sea, conducta, es decir, no es lo mismo tener un flujo presente pero bajo a un flujo ausente, ¿no es cierto? sí. O sea, por Es que lo ahí, que pasa es que es aún más complejo porque, como ya dijimos, estos embarazos y sobre todo las restricciones selectivas tienen anastomosis arterioarteriales y eso te modifica también un montón la circulación de cada uno. Entonces, es como, no, por pero, eso yo planteaba lo de la cercanía a la base de presentar, no porque quiera que no lo midan perivesical, porque de verdad es indistinto. Y si vos tenés un buen método y tenés diástole, no me preocupa, o sea, ni me preocupa ni a seguro, nadie le claro, preocuparía. por eso, A eso. pero, eso iba Lucas, a eso iba Lucas. claro. Coincidimos con Lucas. Perdón, No, 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 Lucas tiene razón. No, Mariana, pero vos yo haces digo, el Mariana, seguimiento el tema lo que le digo, semanal de la Mariana, paciente. Lucas tiene razón. Yo lo he charlado con Horacio en algún momento esto. Yo mido el cordón, mido paravesical y me da flujo diastólico presente. Puedo seguir un poquito fuera del cordón, fuera de la panza y digo, voy a ver cómo está la diástole. ¿Ok? Y eso me da un parámetro para el seguimiento de la paciente. Lucas tiene razón en ese sentido. ¿Ok? Susana, por favor, muteate. no, Es como un reaseguro lo que dice Lucas. Si te da flujo de fin de diástole presente, decís, bueno, listo, en ya todo el está, resto va a estar bien, entonces me quedo tranquila. Ahora, claro, si te da ausente, ahí empezás a acercar el bochín, digamos. Esa es la idea. exacto. Y creo que para los que le hacemos seguimiento más cercano, o nosotros que vemos las pacientes que tal vez las seguimos muy de cerca, esto que dijo Martu y que Mariana también comentaba, de por ahí dejarnos saber dónde lo mediste siempre. Porque si, o tener como siempre tu misma rutina, porque si lo venís midiendo siempre para vesical y ves un cambio, bueno, ojo, hay un cambio. Pero si lo venías midiendo afuera y de repente por técnica no podés y te vas para vesical, tal vez estás metiéndote dentro del circuito. ¿Quién habla? Perdón, ¿quién habla? Sí, Juliana. Juliana, Juliana, buen, estoy de buen acuerdo con punto, vos que Julián. ustedes siguen las pacientes semana a semana, pero hay gente que no las sigue así, No, ¿ok? por eso, no, no, Por lo digo, tanto, lo que dice Lucas, estoy de tal cual. acuerdo con lo que está diciendo Lucas. Pero si estamos todos de acuerdo con Lucas, ¿ok? estamos todos de acuerdo Gracias, en Mike. definitiva. Son simplemente precauciones de, digamos, a la hora de hacer el Doppler. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, muy bien. Un Igual, éxito la reunión. ahora Sí, ya que perdón. digo, un mensajito, igual hagamos lo que tenemos que hacer cada 2 semanas si va todo Claro, normal. Y con eso vamos a pescar todos, Sí. todos. Yo diría, hagamos lo que dice la guía, que está bien. así Eso. es. Así es. Bueno, Perfecto. cerramos, Horacio, estás a cargo. ¿Cómo no?
Muchísimas gracias a todos por estar a esta hora de la noche, un lunes, y nos reencontraremos en la próxima reunión de SADIC. Un abrazo a Bueno, todos. gracias. Gracias. Nos Chao. 18 vemos. de mayo, Saludos. vas a previa. Gracias. 18 de mayo, vas a previa. Muy bien. Felicitaciones a los presentadores. Gracias. Gracias. Felicitaciones y Chao a aprovecho para todos. saludarlos. Chao. Sí. Gracias por la Chao. presentación. Chao.